actualmente es algo perverso. Me parece que reconocer esa diversidad actualmente y decir tú eres diferente del de junto es una manera de atomizar las cosas. Desde el siglo XVI se reconocieron esto, por ejemplo, cuando a la llegada de los españoles cerca de 80 lenguas vivas, casi 100 lenguas vivas, y la etnografía de hecho se basó también en buena parte, tú lo sabes muy bien, en esas identidades tanto lingüísticas como regionales, como todo, pero que culturalmente nunca se les concedió ni siquiera la posibilidad de que pudieran estar representando lo mismo, un solo mundo. La investigación que se ha realizado en ese sentido con la metodología que les proponía en la mañana, justamente está llegando a la conclusión que es eso, de la gran unidad que existe en los grupos tradicionalmente considerados como culturas diferentes. Por ejemplo, mayas y zapotecas. O sea, nadie dice que se puedan ni siquiera parecer una cosa con la otra. Y si uno revisa de entrada, por ejemplo, la iconografía, se para en una zona arqueológica de una y otra, dicen, pues sí, claro, seguramente eran muy diferentes. Y en realidad son diferencias de matiz, de apariencias y al menos en toda esta parte iconográfica. Y en la parte iconográfica, si concedemos que está reflejando de alguna manera el pensamiento, pues lo que nos está diciendo, pues en total, la visión por fuera de muchas de esas culturas, es que están construyendo una gran unidad que ahora, bueno, pues quedó como atomizada, destruida, pero por efectos de la colonia, con esa intención, ¿no? Entonces, no sé si quisiera retomar esto de culturalidad, pero yo lo percibo desde mucho antes, que está ocurriendo, pues, es una recuperación, ¿no? Así es, porque al fin y al cabo el problema de esta aceptación de lo diverso, pero siempre visto como producción subhumana, es decir, hay una deshumanización o una subhumanización, ¿no?, del sujeto creador de esa cosa. Ese es el problema final, tiene mucho que ver con eso. Es decir, yo creo que precisamente que hay la importancia de este concepto de colonización que acuñó nuestro querido propulsor de estos estudios de culturación, ¿cómo? Rubén Bonifaz Nuño. Justamente él inicia sus trabajos diciendo es necesario generar un proceso de humanización de muchos de esos elementos que han sido considerados como subhumanos. Y eso es fundamental. O sea, ¿a dónde vamos a terminar al final? Por eso, incluso hablar de integración latinoamericana es muy importante, porque no es quedarse nada más en la diversidad, es necesario también ver qué es lo que nos unifica. Y esa ha sido la gran dificultad del pensamiento latinoamericanista, ¿no? El hecho de no entender hasta a fondo qué es esto de la unidad de lo diverso. Se quiso homogeneizar a través del concepto de mestizaje, entonces decir, bueno, lo mestizo es lo que nos unifica, ¿no? Entonces, la ideología del mestizaje se impuso diciendo, somos y nos identificamos como latinoamericanos porque somos una humanidad mestiza. Pero, visto así el mestizaje, sin entender la diversidad o escondiendo la diversidad, pero es una concepción homogeneizante que llevó a los integracionismos, ¿no? Las políticas de los gobiernos, las repúblicas de los años 40 hasta la fecha todavía se siguen manteniendo estas ideas de la integración, ¿no? O sea, de incorporar al indígena, que deje de ser indígena, ¿no? Decía incluso Lázaro Cárdenas, decía, tenemos que mexicanizar a los indígenas, que dejen de ser, porque su condición de indígenas es una condición de pobreza, de miseria, etc. Entonces, que salgan de eso. Incluso las concepciones marxistas más ortodoxas no veían la diversidad del mundo. Decían, bueno, los indígenas se tienen que proletarizar, porque solamente así van a alcanzar una conciencia socialista. Entonces tienen que dejar de ser indígenas. Digo, hubo excepciones, por supuesto, está Mariátegui, ¿no? Pero es una excepción. En términos generales, sobre todo ese marxismo ortodoxo que nos llegó, ¿no? Veía así al indígena como algo que había que hacer, con esa concepción integracionista. Hay que integrarlo, ¿no?, a las
nueva lucha por el socialismo. Para eso, pues tiene que perder su calidad de vida. Y eso ya se vivió en los 60, 70, 80 en América Latina, hasta que llegaron los propios indígenas y dijeron: no, nosotros queremos, por un lado, seguir siendo como somos, pero por otro lado, que se nos conozca también nuestra humanidad como integrante. O sea, no que se nos siga separando. Que muchas veces he dicho, por ejemplo, que las autonomías lo que quieren es generar guetos. No existe la cultura de guetos en nuestras concepciones indígenas en América Latina. No, para nada. Eso se da en los Estados Unidos a partir de políticas muy concretas de la sociedad norteamericana, que ha llevado a eso. Acá no, acá es otra, al contrario, las autonomías indígenas buscan una integración, o sea, que realmente se les acepte y se les integra donde estuvieron siempre marginados y excluidos. Chiapas, por ejemplo, cantan el himno nacional, izan la bandera, son mexicanos y se consideran mexicanos. No es que quieran dejar de ser mexicanos, no, para nada, no hay una actitud separatista, pero quieren que también se les acepte su diferencia. Entonces, una cosa es el respeto a lo diverso y otra cosa es estas visiones homogeneizantes que pues hasta quiero yo asimilar a lo mío, ¿no? Porque lo mío es superior, porque lo mío es mejor, etcétera, etcétera. Todas estas ideologías que nos han invadido de una o de otra